El salón de baile brillaba como un joyero, con candelabros de cristal y torres de champán. 200 invitados con vestidos de diseño fingían que les importaba la caridad. Nathan se quedó en un rincón, escudriñando rostros tal y como le habían enseñado, algo que un chofer no debería saber hacer. Observó a Olivia moverse por la sala con su vestido de seda blanco, estrechando la mano a gente que sonreía demasiado. Reía demasiado fuerte y quería algo de la fortuna de su padre. Entonces lo vio, un camarero moviéndose torpemente entre la multitud, con los hombros tensos, los ojos fijos en su copa de champán antes incluso de que ella la cogiera. La copa llegó a su mano. Ella sonrió a alguien y se la llevó a los labios. Nathan cruzó la sala en 4 zancadas. No había tiempo para gritar, ni para explicar. La agarró por la muñeca, la atrajo hacia él y la besó con fuerza, desesperadamente, robándole el champán de la boca. La sala se quedó en silencio. Olivia lo empujó hacia atrás, con los ojos ardientes, la mano ya levantada para abofetearlo, pero Nathan lo saboreó en su lengua. Metal amargo, quemadura química, el inconfundible veneno extendiéndose por su boca. Ella pensó que había perdido la cabeza. Acababa de salvarle la vida, y ahora estaba muriendo en su lugar. Nathan Hayes había conducido coches caros para gente rica durante 3 años, y había aprendido una cosa. Los ricos no veían a sus choferes. Hablaban por teléfono, discutían con abogados, lloraban tras recibir malas noticias. Todo ello mientras él permanecía sentado a 1 metro de distancia, invisible. Él lo prefería así. El anonimato le permitía pagar las facturas y mantener a su hija a salvo. Pero Olivia Cartwright era diferente. Ella decía, buenos días. Le preguntaba por el tráfico. Se daba cuenta cuando él cambiaba el ambientador del coche. Pequeñas cosas que hacían que el trabajo se sintiera menos como una servidumbre y más como un trabajo. Había empezado a conducir para ella hacía 2 meses, después de que su padre muriera repentinamente de un ataque al corazón. O eso es lo que decía el certificado de defunción. Nathan tenía sus dudas, pero las dudas no pagaban las facturas médicas de su hija, así que se calló y se presentó a tiempo. Olivia había heredado Cartwright Industries a los 29 años, lo que la convertía en una de las multimillonarias más jóvenes del país. La prensa la adoraba, su familia la toleraba y alguien, de quien Nathan estaba cada vez más seguro, la quería muerta. La gala benéfica de esa noche se suponía que iba a ser sencilla. Llevar a Olivia al hotel, esperar en el aparcamiento y llevarla a casa. El protocolo habitual. Pero cuando llegaron, ella le pidió que entrara. No como cita, aclaró rápidamente, sino como seguridad. Su guardaespaldas habitual se había dado de baja por enfermedad esa mañana. Algo en el momento le molestaba a Nathan, como siempre le molestaban las coincidencias, pero asintió y la siguió al salón de baile con el único traje que tenía. Ahora esa chaqueta probablemente estaba arruinada con champán y sangre, porque el veneno estaba actuando rápidamente. Nathan sintió que se le cerraba la garganta y que la visión se le empezaba a nublar por los bordes. La bofetada le dio con fuerza en la cara, haciendo que su cabeza se girara hacia un lado. La voz de Olivia atravesó el murmullo de los invitados sorprendidos. ¿Qué demonios te pasa? Tenía la cara enrojecida, furiosa, humillada ante 200 personas que acababan de ver a su chofer besarla como un hombre que se ahoga. Nathan la agarró del brazo, probablemente con demasiada fuerza, y la empujó hacia la salida. Ella se resistió, tratando de liberarse, pero él no la soltó. Sentía la lengua pesada, entumecida. Las palabras le salían entrecortadas. Necesito hablar ahora. Ella debió de percibir algo en su voz, ver algo en sus ojos, porque dejó de resistirse y lo siguió al pasillo. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos, amortiguando el caos del interior. El pasillo estaba vacío, flanqueado por espejos con marcos dorados que los reflejaban en una repetición infinita. Nathan se apoyó contra la pared, luchando contra las ganas de vomitar. Olivia se quedó a 1 metro de distancia, con los brazos cruzados, esperando una explicación que diera sentido a lo que él acababa de hacer. «Tienes 10 segundos», dijo ella, con voz fría y controlada.
Antes de que llame a la policía, él logró articular las palabras. Tu champán estaba envenenado. Ella lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Vi al camarero. Algo iba mal, la forma en que se movía, la forma en que te miraba. No tuve tiempo de apartarlo, así que hizo un gesto vago hacia su boca, hacia la de ella, hacia el espacio entre ellos que se había cerrado violentamente hacía 30 segundos. Olivia se rió con incredulidad. Eso es una locura. ¿Me estás diciendo que me besaste porque pensaste que alguien había envenenado mi bebida? ¿Te estás escuchando? Pero su voz vaciló en la última palabra, y Nathan vio cómo la duda se apoderaba de ella. Era inteligente, más inteligente de lo que la mayoría de la gente creía. Llevaba 6 meses dirigiendo una empresa multimillonaria y no había cometido ni un solo error importante. Sabía cómo leer una habitación, y en ese momento lo estaba leyendo a él. Mírame, dijo Nathan. Se acercó a la luz para que ella pudiera verle bien la cara. Sus labios empezaban a hincharse, adquiriendo un feo color rojo. Se le estaban formando pequeñas ampollas en las comisuras de la boca. Su ojo izquierdo lloraba sin control. La expresión de Olivia pasó de la ira a otra cosa. Miedo, tal vez, o reconocimiento. Dios mío, susurró. Extendió la mano hacia su rostro, pero luego la retiró como si tuviera miedo de tocarlo. Tenemos que llevarte al hospital. Nathan negó con la cabeza, pero inmediatamente se arrepintió al inclinarse el pasillo. Todavía no. El camarero. ¿Has visto a dónde ha ido? Olivia no le escuchaba. Tenía el teléfono en la mano y movía los dedos por la pantalla. Voy a llamar al 911. Él le agarró la muñeca, esta vez con más suavidad. Si haces eso, quien te ha envenenado desaparecerá. Sabrán que no ha funcionado. Lo volverán a intentar. Su visión estaba empeorando definitivamente. Las sombras se deslizaban por los lados. Necesito que confíes en mí durante unos 5 minutos. ¿Puedes hacerlo? Ella lo miró durante un largo momento. Sopesando las opciones, él no podía ver. Finalmente, ella asintió. 5 minutos. Luego iremos al hospital. Y me dirás quién eres realmente, porque los conductores no hablan como tú. Chica lista. Nathan sabía que ella lo descubriría tarde o temprano. Solo esperaba que fuera en mejores circunstancias. Encontraron la chaqueta del camarero metida en un cubo de basura cerca de la entrada de servicio. No había camarero ni identificación, solo la chaqueta con el logotipo del hotel y una etiqueta con el nombre David. Olivia volvió a sacar su teléfono y esta vez abrió el directorio del personal del hotel. No hay ningún David trabajando en el evento de esta noche, dijo en voz baja. Todos los camareros son de la empresa de catering habitual. Llevan años trabajando aquí. Levantó la vista hacia Nathan. Lo miró de verdad, viendo más allá del uniforme de conductor, lo que fuera que hubiera sido antes. Lo sabías. Lo sabías antes del champán. ¿Qué eres? Nathan se apoyó contra la pared, ganando tiempo, recuperando fuerzas. Ahora le temblaban las manos, unos finos temblores que no podía controlar. Solía trabajar para el servicio secreto, en la protección presidencial. Era bueno leyendo amenazas, leyendo a las personas. Tragó saliva y notó un sabor a cobre y productos químicos. Lo dejé hace 3 años. Mi mujer murió. Un accidente de coche. Tenía una hija que criar solo. El horario ya no me venía bien. Era la verdad, o casi. Omití la parte en la que el accidente no fue un accidente. Omití la parte en la que pasé 18 meses investigando la muerte de mi esposa y no encontré nada concreto, solo patrones y coincidencias que apuntaban a un asesinato. Omití la parte en la que acepté este trabajo específicamente porque el padre de Olivia se había puesto en contacto conmigo 2 semanas antes de morir, diciendo que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien ajeno a la familia, y luego murió antes de poder explicarme por qué. Olivia procesó esta información con la misma intensidad y concentración que probablemente ponía en las reuniones de la junta directiva. Así que mi padre te contrató a ti, no a la empresa. ¿Tú? Nathan asintió. Él me llamó. Dijo que necesitaba un conductor en quien pudiera confiar. Alguien con unas habilidades específicas. Murió antes de que pudiéramos conocernos en persona. Algo pasó por el rostro de Olivia.
demasiado rápido para poder interpretarlo. Nunca te mencionó. Sacó su teléfono y movió los dedos rápidamente. Estoy mirando los registros de contratación. Fuiste procesado por recursos humanos como todos los demás. Verificación de antecedentes estándar. Contrato estándar. Eso es lo que él quería, dijo Nathan. No quería que nadie supiera que yo era otra cosa que un conductor. Podía sentir cómo la conciencia se le escapaba, cómo su cuerpo apagaba los sistemas para combatir el veneno. Olivia, necesito que llames a alguien. No al hospital. Todavía no. Recitó un número de teléfono y le pidió que lo repitiera 2 veces. Dile que Nathan Hayes bebió aproximadamente 60 ml de champán envenenado en la gala Cartwright. Dile que necesito a la doctora Sarah Mitchell. Ella sabrá qué hacer. Olivia ya estaba marcando, con el rostro pálido pero concentrado. Nathan respetó eso. Sin histerismos, sin pánico, solo acción. Era hija de su padre. La llamada se conectó y ella transmitió la información exactamente como él le había dicho. Luego escuchó a quien quiera que estuviera al otro lado. Dice que 20 minutos. Se lo dijo a Nathan. Van a enviar a alguien. Se arrodilló a su lado. Cuando había terminado en el suelo y le había tomado la mano, sus dedos estaban fríos, o tal vez los de él estaban ardiendo. Quédate conmigo. Háblame de tu hija. Una distracción inteligente. Mantenerlo hablando. Mantenerlo consciente. Nathan intentó sonreír. Sintió que se le agrietaba la cara. Se llama Sophie, tiene 7 años, está en segundo curso. Quiere ser veterinaria. Las palabras salían más lentas ahora, con la lengua pesada y torpe. Tiene los ojos marrones con reflejos dorados de su madre. También se ríe como ella, fuerte y repentina, como si no pudiera evitarlo. ¿Qué le pasó a tu esposa? La voz de Olivia era suave, casi gentil. Nathan nunca la había oído hablar así. En el trabajo era toda profesionalidad. Todo bordes afilados y decisiones rápidas. Esto era diferente. Fue un accidente de coche real, repitió, porque la verdad era demasiado complicada y no tenía suficiente oxígeno para complicaciones. Hace 3 años, yo estaba en el trabajo. Ella volvía a casa en coche desde la casa de su hermana. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Todo cierto, todo incompleto. Olivia le apretó la mano con más fuerza. Lo siento, lo decía en serio. Él podía oírlo en su voz. El peso de la comprensión que venía de perder a alguien demasiado pronto. Su padre tenía 62 años, estaba sano y era activo. Un ataque al corazón en su escritorio un miércoles por la tarde. El tipo de muerte que parecía natural, pero que se sentía incorrecta. Nathan había leído el informe de la autopsia, no oficialmente, pero aún tenía amigos en lugares útiles. Nada sospechoso, nada demostrable, igual que su esposa. La puerta al final del pasillo se abrió y Nathan trató de concentrarse en la figura que se acercaba. Traje oscuro, maletín médico, paso decidido. La doctora Sarah Mitchell estaba exactamente igual que 3 años atrás, cuando lo había tratado por una conmoción cerebral tras un incidente durante un entrenamiento. Se arrodilló a su lado, profesional y eficiente, y le revisó las pupilas, el pulso y la respiración. ¿Qué fue?, le preguntó a Olivia. No lo sé, respondió Olivia. No lo he bebido. Sarah miró a Nathan. ¿Síntomas? Intentó enumerarlos, pero su mente se estaba nublando. Sabor metálico, ardor, opresión en la garganta, visión borrosa, entumecimiento generalizado. Sarah ya estaba sacando material de su maletín y preparando una vía intravenosa con rapidez y destreza. Podían ser varias cosas: cianuro, Strict 9, compuesto de arsénico. No lo sabremos con certeza hasta que tengamos los resultados del laboratorio, pero vamos a suponer lo peor y tratar en consecuencia. Miró a Olivia. Necesito que me cuentes todo sobre esa bebida. ¿De dónde vino? ¿Quién la manipuló? Cualquier cosa que recuerdes. Mientras Sara trabajaba, Olivia hablaba. La torre de champán en el centro de la sala. El camarero que había aparecido a su lado ofreciéndole una copa de una bandeja. No le había dado importancia. ¿Por qué iba a hacerlo? Era una gala benéfica.
Su evento, sus invitados. Nathan sintió cómo la vía intravenosa se clavaba en su brazo. Un líquido frío inundaba su sistema. Sarah hablaba, explicaba algo sobre carbón activado y agentes aglutinantes, pero las palabras se le mezclaban. Captó fragmentos, análisis de sangre, observación, suerte, suerte. Había robado el veneno de la boca de una mujer y ella le decía que tenía suerte. Supuso que desde cierto punto de vista tenía razón. Si no hubiera estado atento, si no hubiera reconocido la amenaza, si hubiera sido un conductor normal haciendo un trabajo normal, Olivia sería la que estaría ahora en el suelo. El pensamiento le despejó la mente como agua fría. Agarró la muñeca de Sarah y le arrancó las palabras. El camarero, traje gris, pelo castaño, cicatriz en la mano izquierda. Alguien tiene que encontrarlo. Sarah miró a Olivia. Llama a seguridad del hotel ahora mismo. Cierra todas las salidas. Olivia ya se estaba moviendo. El teléfono pegado a la oreja. La voz aguda y autoritaria. Nathan la oyó decirle a alguien que cerrara el edificio, que revisara las cámaras de seguridad, que encontrara a un camarero que no existía en ninguna lista de personal. Era buena en situaciones de crisis. Él ya lo sabía, pero verlo de cerca era diferente. Sarah terminó con la intravenosa y se sentó sobre los talones. Por ahora estás estable, hemos ganado algo de tiempo, pero Nathan, necesitas un hospital, instalaciones reales, laboratorios reales. Esto es medicina de campo, no tratamiento. Él asintió, sintió que el mundo daba vueltas. 10 minutos. Necesito 10 minutos. Miró más allá de Sarah, hacia donde Olivia seguía al teléfono, paseándose por el pasillo con su vestido blanco, que probablemente costaba más que su coche. Ella está en peligro. Si voy al hospital, se queda sola. Tiene seguridad, señaló Sarah. Nathan negó con la cabeza. Inmediatamente se arrepintió del movimiento. Su seguridad se ha dado de baja por enfermedad esta mañana. Qué oportuno. Ahora mismo soy todo lo que tiene. Pudo ver a Sarah sopesándolo. El juramento del médico frente a la realidad de la situación. Finalmente, asintió. 10 minutos. Entonces te irás, consciente o no. Se levantó, se acercó a Olivia y le dijo algo que Nathan no pudo oír. El rostro de Olivia se endureció, adoptando esa expresión de sala de juntas. Terminó la llamada y volvió junto a Nathan, que estaba apoyado contra la pared. La seguridad del hotel encontró la chaqueta, pero no al camarero. Ahora están revisando las grabaciones. Se agachó para quedar a la altura de los ojos de Nathan. Nathan, dime la verdad, toda la verdad. Mi padre te contrató porque pensaba que alguien intentaba matarlo, ¿verdad? No tiene sentido mentir ahora. Nathan asintió. Me llamó 2 semanas antes de morir. Dijo que había descubierto algo. Alguien de la empresa estaba malversando fondos, ocultándolos en cuentas en paraísos fiscales y sociedades ficticias. Había reducido la lista a 2 personas, pero no podía demostrar quién era. Quería que estuviera cerca de ti para protegerte mientras lo averiguaba. Olivia apretó la mandíbula. Murió antes de poder decirte quién era. Otro asentimiento. ¿Y crees que quien lo mató ahora está intentando matarme a mí? No era una pregunta. Ella entendió el patrón. Vio el hilo que conectaba la muerte repentina de su padre con el champán de esa noche. Creo que sabes algo que no sabes. Sabes, Nathan dijo algo que tu padre podría haberte contado, o algo que había en sus archivos. Y alguien tiene miedo de que lo descubras. ¿Quién? Esa sola palabra llevaba consigo el peso de 6 meses de dolor y confusión. Nathan deseaba tener una respuesta. Tu padre mencionó 2 nombres, Richard Bartlett, tu director financiero, y David Sutton, jefe de adquisiciones. Observó su rostro con atención. ¿Te dicen algo esos nombres? Olivia se levantó de repente y empezó a dar vueltas de nuevo. Richard lleva 15 años en la empresa. Era compañero de habitación de mi padre en la universidad. David lleva menos tiempo, quizás 5 años, pero es brillante. Ha cerrado algunos de nuestros mayores acuerdos. Se detuvo y se volvió hacia Nathan. ¿Crees que uno de ellos envenenó mi champán? Creo que uno de ellos contrató a alguien para envenenar tu champán, corrigió Nathan. El camarero era un profesional. La forma en que se movía,
la forma en que se colocaba, la forma en que desapareció. Eso no es cosa de aficionados. Ahora podía sentir cómo actuaba la medicación, contrarrestando el veneno y dándole la claridad suficiente para pensar. Tenemos que llevarte a un lugar seguro, privado, y luego tenemos que mirar los archivos de tu padre. Olivia volvió a sacar su teléfono. Tengo copias de todo en mi apartamento. El archivo digital completo de su ordenador, sus correos electrónicos, su agenda de los últimos 2 años. Ya estaba enviando un mensaje a alguien. Le diré a mi asistente que cancele el resto de la noche. Una emergencia familiar. Miró a Nathan. ¿Puedes caminar? Podía intentarlo. Sarah lo ayudó a ponerse de pie. Le sujetó el codo con mano firme mientras el pasillo decidía inclinarse hacia un lado. Es una idea terrible, les informó a ambos. Tú deberías estar en un hospital y ella debería estar rodeada de verdaderos profesionales de la seguridad. Tomamos nota, dijo Nathan. Dio un paso, luego otro, obligando a sus piernas a recordar cómo se caminaba. Olivia se colocó a su otro lado, prestándole apoyo sin que se lo pidiera. Juntos, los tres se dirigieron al ascensor de servicio, evitando el salón de baile y sus 200 testigos de la indiscreción pública de Nathan. En el aparcamiento, el coche de Olivia estaba exactamente donde Nathan lo había dejado 3 horas antes. Buscó las llaves a tientas, pero Olivia se las quitó de sus manos temblorosas. Conduciré yo. Ya has hecho suficiente por una noche. El trayecto hasta el apartamento de Olivia duró 15 minutos debido al tráfico del centro. Nathan lo pasó luchando contra las náuseas y mirando por los retrovisores laterales por si alguien le seguía. Sarah se sentó atrás controlando sus constantes vitales y murmurando opiniones médicas sobre pacientes obstinados. Olivia conducía con la misma intensidad y concentración que ponía en todo lo demás, zigzagueando entre los coches con una facilidad adquirida con la práctica. «Conduces muy bien», comentó Nathan. Ella le miró, con algo parecido a una sonrisa en el rostro. «No siempre he tenido choferes. En la universidad competía en carreras de coches. Volvía loco a mi padre. Entraron en el garaje subterráneo de un edificio que probablemente tenía mejor seguridad que la mayoría de las instalaciones gubernamentales. Olivia utilizó una tarjeta para acceder a un ascensor privado que daba directamente a su ático. La puerta se abrió deslizándose y dejó paso a un espacio que no se parecía en nada a lo que Nathan esperaba. No había accesorios dorados ni lámparas de cristal, solo líneas limpias, muebles cómodos y paredes cubiertas de fotografías. Fotos familiares, se dio cuenta de que eran de Olivia con su padre a diferentes edades. Olivia con una mujer que debía de ser su madre. Olivia graduándose en la universidad, cortando cintas, estrechando la mano a dignatarios. ¿Sorprendido?, preguntó Olivia, captando su expresión. La gente espera que los multimillonarios vivan como los villanos de las películas. Yo solo quería un hogar. Los condujo a un estudio junto a la sala de estar principal, con paredes llenas de estanterías y un escritorio con 3 grandes monitores. Sarah hizo que Nathan se sentara en un sillón de cuero mientras le volvía a tomar las constantes vitales. El pulso seguía elevado, la presión arterial bajando, las pupilas reactivas, pero lentas. «Te estás estabilizando», dijo, «pero aún no estás fuera de peligro. Me quedaré hasta que averigüemos exactamente qué has ingerido». Olivia ya estaba en el escritorio, con los dedos volando por el teclado, abriendo archivos y carpetas. El archivo digital de mi padre, todo lo que había en su ordenador, su teléfono, su tableta. Lo saqué todo después de su muerte. Volvió a mirar a Nathan. Revisé la mayor parte. Informes financieros, correos electrónicos, notas de reuniones. Nada me pareció sospechoso. Nathan se levantó de la silla, ignorando las protestas de Sarah, y se colocó detrás de Olivia. «Muéstrame su calendario, los 2 últimos meses antes de su muerte». El calendario ocupaba toda la pantalla. Bloques codificados por colores que representaban reuniones y citas. Nathan examinó las entradas en busca de patrones. Muchas reuniones con Richard Bartlett, el director financiero.
cenas semanales con alguien que solo aparecía como DS. David Sutton, probablemente reuniones mensuales de la junta directiva, reuniones diarias con los jefes de departamento y luego, 2 semanas antes de su muerte, una sola entrada que destacaba. Auditoría confidencial de JK fuera de la oficina. Nathan la señaló. ¿Quién es JK? Olivia amplió la entrada y frunció el ceño. No lo sé. No hay ubicación, ni seguimiento, ni nada en sus correos electrónicos al respecto. ¿Una auditoría? Dijo Sarah desde detrás de ellos. Eso es lo que se hace cuando se sospecha de irregularidades financieras. Nathan asintió. Estaba reuniendo pruebas. Probablemente contrató a un auditor externo para que revisara los libros discretamente. Se desplazó por los días siguientes en busca de cualquier mención a JTK o a los resultados de la auditoría. Nada. La entrada seguía ahí, aislada y sin explicación. Y entonces, 8 días después, el padre de Olivia murió. Tenemos que encontrar a Shortcut. Nathan dijo, puede que tengan la prueba que buscaba tu padre. Olivia ya estaba buscando, revisando los contactos de la empresa, las listas de proveedores, los registros de consultores. No hay nadie con esas iniciales en ninguno de nuestros archivos actuales. Se mordió el labio pensando, espera, mi padre tenía una agenda personal, de la vieja escuela, con papel y bolígrafo. Decía que algunas cosas no debían digitalizarse. Salió del estudio y regresó un momento después con un libro encuadernado en cuero, con las páginas desgastadas por el uso. Lo hojeó rápidamente, pasando el dedo por las columnas de nombres y números escritos a mano. Aquí, James Kirkland, contable forense, dirección en Boston. Nathan sintió que algo encajaba. Llámalo ahora. Olivia buscó su teléfono, pero dudó. Si alguien está dispuesto a envenenarme en un evento público, es posible que esté vigilando mi teléfono. Inteligente y paranoico, Nathan aprobó. Usa el mío. Sacó un móvil básico de prepago, de los que no se pueden rastrear ni localizar. Lo guardo para emergencias. Olivia tomó el teléfono y marcó el número de la agenda de su padre. Sonó 4 veces y luego saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje cuidadoso identificándose, diciendo que necesitaba hablar con él sobre una auditoría que había hecho para su padre y pidiéndole que la llamara a ese número. Cuando colgó, los tres se quedaron en silencio. El peso de las preguntas sin respuesta llenaba la habitación. Finalmente, Sarah habló. Tienes que llamar a la policía. Esto es un intento de asesinato. Deja que se encarguen los profesionales. Olivia negó con la cabeza. Si llamamos a la policía, quien quiera que haya hecho esto contratará a un abogado. Nunca podremos probar nada. Mi padre muere de un ataque al corazón. Yo casi bebo champán envenenado y un contable forense se queda en silencio. Sin pruebas contundentes, todo es solo una coincidencia. Tiene razón, dijo Nathan. Sarah le lanzó una mirada que sugería que estaba siendo un idiota, pero no discutió. Olivia empezó a dar vueltas, su compostura anterior resquebrajándose por los bordes. Mi padre lo sabía. Sabía que alguien estaba robando en la empresa, y sabía que eran lo suficientemente peligrosos como para matarlo. E intentó protegerme contratándote. Se volvió hacia Nathan, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Pero murió de todos modos. Y ahora alguien ha intentado matarme. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿En quién puedo confiar? Nathan quería decirle que todo iría bien, que lo resolverían, que la justicia prevalecería. Pero ya había pasado por eso antes. Sabía lo difícil que era demostrar un asesinato cuando se hacía parecer una muerte por causas naturales. Sabía cómo desaparecían las pruebas, cómo los testigos cambiaban sus versiones y cómo las personas poderosas seguían protegidas. Confía en las pruebas, dijo. Encontraremos lo que encontró tu padre. Demostraremos la malversación y demostraremos que quien quiera que lo haya hecho estaba dispuesto a matar para ocultarlo. El teléfono prepago sonó de repente y con fuerza en la silenciosa habitación. Olivia lo cogió y respondió. Hola, sí, soy Olivia Cartwright. Gracias por volver a llamar. Escuchó, palideciendo. Ya veo. No, lo entiendo.
¿Hay alguna forma de que podamos vernos? Es urgente. Siguió escuchando. Mañana por la mañana. Sí, allí estaré. Gracias. Colgó y miró a Nathan. James Kirkland dice, mi padre lo contrató para auditar las cuentas offshore de la empresa. Encontró pruebas de un desfalco sistemático que se remontaba a 7 años atrás. Casi 50 millones de dólares se movieron a través de sociedades ficticias y proveedores falsos. ¿Se lo contó a tu padre?, preguntó Nathan. Olivia asintió. Envió su informe 3 días antes de que mi padre falleciera. Un desglose completo del fraude con documentación. Dice que mi padre lo llamó después de recibirlo. Dijo que iba a enfrentarse a la persona responsable. Esa fue la última vez que hablaron. Se sentó pesadamente en la silla del escritorio. También dijo que alguien entró en su oficina el mes pasado. No se llevaron nada, pero sus archivos estaban revueltos. Desde entonces ha estado asustado. La mente de Nathan ya estaba procesando las implicaciones. Tu padre se enfrentó al malversador. El malversador lo mató y lo hizo parecer un ataque al corazón. Pero tu padre era prudente. Debió de esconder copias de la auditoría en algún lugar. Un seguro por si acaso pasaba algo. Y ahora el malversador teme que encuentres esas copias. Miró a Olivia. ¿Dónde escondería tu padre algo que quería mantener en absoluto secreto? Olivia pensó durante un largo rato. Hay una caja de seguridad en el First National, en el centro. Tengo la llave, pero nunca la he abierto. Mi padre me dijo una vez que contenía documentos importantes, pero que solo debía acceder a ella si le pasaba algo. Miró a Nathan a los ojos. Pensé que estaba siendo paranoico. Después de su muerte no fui capaz de revisar sus cosas. Me dije a mí misma que había tiempo. Iremos mañana, dijo Nathan. A primera hora de la mañana. Coge lo que haya en esa caja. Sarah carraspeó. Mañana Nathan irá a un hospital de verdad para recibir un tratamiento de verdad. Tienes suerte de estar consciente ahora mismo. Nathan la ignoró y siguió centrado en Olivia. ¿Quién más sabe lo de la caja de seguridad? Olivia frunció el ceño. No lo sé. Quizás su abogado, quizás Richard. Eran amigos íntimos. Mi padre podría haberlo mencionado. La idea cayó como un jarro de agua fría. Si Richard Bartlett era el malversador y sabía lo de la caja fuerte, ya se les estaba acabando el tiempo. Nathan sacó su teléfono, esta vez el de verdad, y hizo una llamada. Jack, soy Nathan Hayes. Necesito un favor. Jack Morrison había sido su compañero en el servicio secreto, la única persona con la que había mantenido el contacto después de marcharse. Necesito protección durante la noche. 2 personas, situación de alto riesgo. ¿Puedes enviar a alguien? Hubo una pausa mientras Jack hacía preguntas que Nathan no podía responder del todo. Es un trabajo personal, extraoficial. Te lo explicaré más tarde. Otra pausa. Gracias. Te debo una. Colgó. Se volvió hacia Olivia. Vienen 2 agentes. Se quedarán aquí esta noche. Mantén la vigilancia. Sara también se queda. Me mantiene con vida. Mañana conseguiremos los archivos de la auditoría y averiguaremos quién mató a tu padre. Olivia parecía querer discutir, pero se limitó a asentir. La lucha había desaparecido de ella, sustituida por el agotamiento, el dolor y el miedo. Nathan reconoció esa mirada. La había visto en el espejo durante meses después de la muerte de su esposa. Los agentes llegaron en menos de una hora, profesionales y eficientes. Nathan los conocía a ambos de su antigua vida y confiaba en que harían su trabajo sin hacer preguntas que él no pudiera responder. Aseguraron el apartamento, comprobaron las líneas de visión y los puntos de entrada, y se prepararon para una larga noche. Sarah hizo que Nathan se tumbara en el sofá, le conectó a un monitor portátil y le dijo que durmiera si podía. Olivia desapareció en su dormitorio y Nathan oyó el suave sonido de un llanto a través de la puerta cerrada. Se quedó mirando al techo, sintiendo cómo el veneno seguía actuando en su organismo, ahora más lentamente, pero de forma persistente. Sus pensamientos volvían una y otra vez al salón de baile. A ese momento en el que había visto algo extraño entre la multitud. Había actuado por instinto, por la memoria muscular de años de entrenamiento. Pero era más que eso. En algún lugar de su subconsciente, sabía que esto iba a pasar.
Sabía que el trabajo nunca se limitaba a conducir un coche. Su mujer solía decirle que era terrible siendo normal. Lo decía en broma. Pero tenía razón. La gente normal no veía amenazas en cada sombra. La gente normal no llevaba teléfonos prepagos para emergencias. La gente normal no besaba a multimillonarios para robarles veneno de la boca. La mañana amaneció gris y fría, con la lluvia salpicando las ventanas. Nathan se despertó con Sarah comprobando sus signos vitales y declarando milagrosamente que no estaba muerto. «Deberías estar en un hospital», le dijo, «por 10ª vez». «Tomaré nota», respondió él. Por 10ª vez. Olivia salió de su dormitorio con aspecto pálido pero decidido, vestida con vaqueros y un jersey en lugar de sus habituales trajes de diseño. Se había recogido el pelo en una sencilla coleta y sin maquillaje parecía más joven, más vulnerable, más humana. Cogieron el coche de Nathan en lugar del coche de alquiler prestado por un amigo y registrado con un nombre falso por si alguien los vigilaba. El banco estaba en el centro. Era un antiguo edificio de piedra con accesorios de latón y ese olor particular a dinero y mármol. Olivia firmó los formularios de acceso y los acompañaron a una sala privada llena de cajas de seguridad. Ella utilizó su llave y el empleado utilizó la suya, y la larga caja metálica se deslizó fuera de su ranura con un susurro de acero sobre acero. Dentro había un sobre de manila lleno de papeles. Olivia lo abrió con manos temblorosas y se derramaron documentos financieros, página tras página de transferencias bancarias, registros de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales. Y encima, una carta manuscrita con la característica letra garabateada de su padre. Olivia comenzaba. «Si estás leyendo esto, es que me he ido. Y lo siento. Debería haber tenido más cuidado. Debería haberlo visto venir». Nathan leyó por encima del hombro de Olivia, mientras las manos de ella temblaban cada vez más. «Descubrí que Richard Bartlett ha estado malversando fondos de la empresa durante 7 años. Ha sido muy inteligente al ocultar el dinero en capas de transacciones falsas y cuentas en paraísos fiscales. Tengo pruebas, todas ellas en este sobre. Iban a enfrentarme a él mañana, pero quería que tú tuvieras primero este seguro. Si me pasa algo, lleva esto a las autoridades. No confíes en nadie de la empresa. Y por favor, perdóname por ponerte en peligro. Pensé que podría manejar esto discretamente. Me equivoqué. Te quiero. Cuídate, papá». La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Olivia, aguda y rápida. «Richard», susurró, «era el mejor amigo de mi padre. Lo conozco desde siempre». Nathan cogió el sobre, revisó los documentos, extractos bancarios que mostraban transferencias de Cartwright Industries a varias empresas ficticias, registros corporativos a nombre de Richard Bartlett, ocultos bajo capas de papeleo legal, impresiones de correos electrónicos en los que se discutía el movimiento de fondos, el informe forense de James Kirkland, 70 páginas que detallaban el fraude sistemático. Todo estaba allí, todo lo que necesitaban. «Llevemos esto al FBI», dijo Nathan. «Dejemos que ellos se encarguen a partir de aquí». Pero Olivia negaba con la cabeza, con el rostro serio. «Richard tiene contactos en todas partes, policía, jueces, políticos. Mi padre lo sabía. Por eso intentaba manejarlo discretamente». Miró a Nathan. «Necesitamos una confesión, algo innegable, algo de lo que no pueda librarse con sus abogados». Era una idea terrible. Nathan sabía que era una idea terrible, pero también sabía que ella tenía razón. Los hombres como Richard Bartlett no caían fácilmente. Tenían abogados caros, favores políticos y la capacidad de hacer desaparecer las pruebas. «¿Cómo?», preguntó él. Olivia apretó la mandíbula con esa expresión decidida que Nathan empezaba a reconocer. «Le haremos creer que ha ganado. Le diremos que he encontrado los archivos de mi padre y que quiero llegar a un acuerdo. Le venderé mi silencio por un precio que no podrá rechazar». Sacó su teléfono, el de prepago, y empezó a escribir. «Le enviaré un mensaje. Pídele una reunión en algún lugar privado donde podamos hablar». Nathan le agarró la muñeca. «Si haces esto, te estarás convirtiendo en un blanco. Ya ha intentado matarte una vez». «Bien», dijo Olivia con frialdad. «Deja que lo intente de nuevo».
Esta vez estaremos preparados. Terminó de escribir y envió el mensaje antes de que Nathan pudiera detenerla. Su teléfono vibró casi inmediatamente. La respuesta de Richard fue breve. Mi oficina a las 8:30 p.m. de esta noche. Ven sola. Olivia le mostró la pantalla a Nathan. Él cree que estoy asustada y desesperada. Perfecto. Nathan quería discutir, quería decirle que era demasiado peligroso, que debían llevar las pruebas a las autoridades y esperar lo mejor. Pero la miró a la cara y vio la misma expresión que había visto en el espejo después de la muerte de su esposa. La mirada de alguien que había perdido demasiado y ya no tenía miedo. Pasaron el día preparándose. Nathan llamó a Jack y le explicó lo que necesitaban. En 3 horas, tenían un cable tan fino que era invisible bajo la ropa y un equipo de grabación que podía captar el audio a través de las paredes. Sarah protestó por todo el plan. Dijo que eran unos idiotas. Dijo que se lavaba las manos con respecto a ambos, pero luego apareció con un botiquín y instrucciones sobre cómo tratar una herida de bala. Por si acaso, dijo con severidad. A las 7:30, Nathan llevó a Olivia a la sede de Cartwright Industries. El edificio estaba casi vacío a esa hora. Solo había guardias de seguridad y algún que otro ejecutivo trabajando hasta tarde. Aparcaron en el garaje subterráneo y Nathan comprobó el cable una vez más, asegurándose de que transmitía con claridad. Jack y su equipo estaban en una furgoneta a 2 manzanas de distancia, escuchando cada palabra. No tienes por qué hacer esto, dijo Nathan en voz baja. Olivia lo miró a los ojos. Sí, tengo que hacerlo. Por mi padre. Por todos los que Richards ha hecho daño. Hizo una pausa. Y por ti. Anoche casi mueres por mi culpa. Casi muero porque así lo decidí, corrigió Nathan. No es culpa tuya. Pero Olivia ya estaba saliendo del coche, enderezando los hombros, preparándose para la actuación de su vida. Nathan la siguió hasta el ascensor y subieron en silencio hasta la planta ejecutiva. Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso, con una gruesa moqueta que amortiguaba sus pasos. La oficina de Richard Bartlett estaba al final del pasillo, con la puerta abierta y la luz saliendo. Los estaba esperando. Richard tenía unos 60 años, cabello plateado y un aspecto distinguido con su traje caro. Parecía el amable abuelo de alguien, el tipo de hombre que donaba a organizaciones benéficas y era voluntario en hospitales. Sonrió cuando vio a Olivia, cálido y preocupado. Olivia, querida, gracias por venir. He estado muy preocupado por ti desde aquel incidente en la gala. Sus ojos se posaron en Nathan. Creí haber dicho que viniera sola. Olivia dio un paso adelante, interponiéndose entre Nathan y Richard. Es mi chofer, y después de lo de anoche, no voy a ningún sitio sin él. La sonrisa de Richard se tensó. Por supuesto, muy sensato. Por favor, siéntense. Señaló las sillas frente a su escritorio. Olivia se sentó. Nathan permaneció de pie, colocándose en un lugar desde donde podía ver tanto las puertas como las ventanas. Richard se dio cuenta y algo brilló detrás de su agradable expresión. Bueno, dijo, acomodándose en su sillón de cuero. En tu mensaje decías que habías encontrado algunos archivos de tu padre. ¿Qué has encontrado exactamente? Olivia sacó una carpeta, una copia de la auditoría, no el original, y la dejó sobre el escritorio. Todo. Las cuentas en el extranjero, las empresas ficticias, la malversación, 7 años de robos, 50 millones de dólares. Mi padre sabía que iba a delatarte. Richard no tocó la carpeta. Se limitó a mirarla, con el rostro cuidadosamente neutro. Son acusaciones muy graves, Olivia. ¿Basadas en qué? En unos documentos que podrían ser falsos. Tu padre estaba paranoico en sus últimos meses. Tú lo sabes. Sé que murió 3 días después de recibir esta auditoría, dijo Olivia. Su voz era firme, fría. Sé que alguien intentó envenenarme anoche, probablemente de la misma forma en que lo envenenaron a él. Y sé que tú eres la única persona con suficiente acceso y motivación para hacerlo. Richard se recostó en su silla y juntó los dedos. Y, sin embargo, viniste aquí sola para enfrentarme con estas acusaciones. O eres muy valiente o muy estúpida. Su sonrisa había desaparecido, sustituida por algo más duro. He venido aquí para hacer un trato, dijo Olivia.
Tú me das 20 millones de dólares transferidos a una cuenta que yo especifique y yo quemo estos archivos. No volveremos a hablar de esto nunca más. Tú te jubilas, alegando motivos de salud, y desapareces. Yo me hago cargo de la empresa por completo y ambos seguimos adelante con nuestras vidas. Richard la estudió durante un largo momento. Nathan podía ver cómo calculaba, sopesando las opciones. 20 millones es mucho dinero, dijo finalmente. ¿Qué te hace pensar que tengo ese capital líquido? Robaste 50 millones, señaló Olivia. Te estoy dando la oportunidad de quedarte con 30. Es una oferta generosa, teniendo en cuenta que podría acudir al FBI. La risa de Richard fue inesperada, aguda y amarga. ¿El FBI? Sí, podrías hacerlo. ¿Y luego qué? Tengo abogados, Olivia. Tengo amigos en lugares muy altos. Tengo formas de hacer que todo esto desaparezca, y tú con ello. Se inclinó hacia adelante. Tu padre también pensaba que era intocable. Mira cómo acabó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Nathan sintió que sus músculos se tensaban, listos para moverse. Olivia se había puesto pálida, pero su voz se mantuvo firme. ¿Así que lo admites? ¿Tú lo mataste? Richard se encogió de hombros. No admito nada. Pero hipotéticamente, si alguien estuviera malversando fondos de una empresa y el propietario lo descubriera, esa persona podría tener que protegerse. Son solo negocios, Olivia. Nada personal. Nada personal, repitió Olivia. Asesinaste a mi padre, tu mejor amigo, y solo fueron negocios. Ahora le temblaban las manos. La ira superaba al miedo. ¿Y anoche? Eso también fueron negocios. La expresión de Richard no cambió. Lo de anoche fue una desgracia. Se suponía que no debías volver de esa gala, pero tu chofer asintió con la cabeza a Nathan, que resultó ser más observador de lo esperado. ¿Quién eres realmente? No eres solo un chofer. Nathan dio un paso adelante, colocándose parcialmente delante de Olivia. Servicio secreto. Trabajaba en la protección presidencial. Tu camarero contratado no era tan profesional como creías. Pudo ver el cálculo en los ojos de Richard, reevaluando el nivel de amenaza. El padre de Olivia me contrató hace 2 meses. Me pidió que vigilara a su hija. Sospechaba que alguien podría ir tras ella si le pasaba algo. Supongo que tenía razón. Richard volvió a sonreír, pero no había calidez en ella. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Como testigo? Toda esta conversación no tiene sentido sin pruebas, Nathan. Es mi palabra contra la suya. Y yo soy un ejecutivo respetado con 30 años de servicio. Ella es una hija afligida que está claramente inestable. Se levantó y se acercó a la ventana que daba a la ciudad. Creo que esta reunión ha terminado. Coge tus archivos, Olivia. Haz lo que quieras con ellos. Pero ten en cuenta que si intentas utilizarlos en mi contra, lo perderás todo. Tu empresa, tu reputación, tu libertad. Me aseguraré de ello. Olivia también se levantó, con la mano firme. Ahí es donde te equivocas, Richard. Esta conversación no carece de sentido porque he grabado cada palabra. Se abrió la chaqueta y le mostró el micrófono pegado a su pecho. El FBI está escuchando ahora mismo. Te han oído confesar el asesinato y la malversación. Se ha acabado. Por primera vez, Richard perdió la compostura, se le enrojeció el rostro y luego se puso pálido. Estúpida. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Se movió rápido para un hombre de su edad y sacó una pistola del cajón de su escritorio. Nathan fue más rápido. Empujó a Olivia detrás de él, calculando ya ángulos y distancias. No lo hagas, dijo en voz baja. Seguridad ya está en camino. El FBI les sigue de cerca. No hay salida. Richard mantuvo la pistola apuntándoles con la mano sorprendentemente firme. Siempre hay una salida. Solo necesito una ventaja. Retrocedió hacia la puerta, manteniéndolos a punta de pistola. Quedaos ahí. No me sigáis. Nathan podría haberlo atacado. Podría haber disparado, confiando en su entrenamiento para desarmar a Richard antes de que pudiera disparar. Pero Olivia estaba justo detrás de él. Y Richard estaba desesperado. Y los hombres desesperados cometen errores que matan a gente. Así que se quedó quieto y vio a Richard retroceder hacia el pasillo.
El arma nunca vaciló. Entonces Richard desapareció y oyeron sus pasos corriendo hacia la escalera. Nathan agarró la mano de Olivia. «Vamos, no vamos a dejar que se escape». Siguieron a Richard por las escaleras. Nathan iba delante, despejando las esquinas y comprobando las líneas de visión. 6 pisos más abajo, luego 8, luego 10. Salieron al aparcamiento justo a tiempo para ver el coche de Richard acelerando hacia la salida. Y entonces aparecieron los faros, varios vehículos bloqueando la rampa. El FBI con Jack Morrison al frente y en el centro, con la placa en alto. Richard pisó el freno, intentó dar marcha atrás, pero había más coches detrás de él. Estaba acorralado. Nathan y Olivia observaron desde la puerta de la escalera cómo los agentes rodeaban el coche de Richard, lo sacaban y lo esposaban. Él gritaba algo sobre abogados, derechos y acusaciones falsas, pero nadie le escuchaba. Jack cruzó la mirada con Nathan al otro lado del garaje y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Ya estaba hecho. La mano de Olivia encontró la de Nathan y la apretó con fuerza. «Lo tenemos», susurró. «De verdad lo tenemos». Nathan le devolvió el apretón. «Tu padre estaría orgulloso». Las siguientes horas fueron una confusión de declaraciones, papeleo y agentes del FBI haciendo las mismas preguntas de diferentes maneras. Nathan les contó todo sobre la Gayla, el veneno y la investigación. Olivia les entregó los archivos de su padre, les explicó lo de la caja de seguridad y les puso la grabación de esa noche. Cuando terminaron, el sol ya estaba saliendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Nathan llevó a Olivia a casa en silencio. Ella miró por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba, procesando todo lo que había sucedido. Cuando llegaron al garaje de su edificio, no salió inmediatamente. «Gracias», dijo finalmente. «Por todo, por salvarme la vida, por ayudarme a descubrir la verdad, por ser exactamente el tipo de persona en quien mi padre confiaba». Nathan se volvió para mirarla. «Siento lo de tu padre. Siento no haber podido protegerlo». Ella lo miró a los ojos y él vio que finalmente se le llenaban de lágrimas. «Me protegiste». Eso es lo que él quería. Se quedaron allí sentados un momento. Dos personas que habían sobrevivido juntas a algo terrible. Entonces Olivia preguntó, «¿Y ahora qué pasa? Tú no eres solo un conductor, y yo ya no necesito uno. ¿Qué eres entonces?» Nathan pensó en su hija, en la vida que había construido en el anonimato. Pensó en su esposa y en las promesas que había hecho para mantener a salvo a su hija. Pensó en los últimos 3 años escondido y en el repentino y extraño alivio de que lo vieran tal como era en realidad. «No lo sé», admitió. «He estado huyendo de mi antigua vida durante tanto tiempo. No estoy seguro de lo que vendrá después». Olivia se secó los ojos y esbozó una pequeña sonrisa. «Bueno, cuando lo averigües, avísame. Cartwright Industries podría necesitar un nuevo jefe de seguridad. Alguien con tus habilidades particulares, alguien en quien pueda confiar». Era una oferta que Nathan no esperaba. Una forma de volver al mundo que había dejado atrás, pero esta vez en sus propios términos. «Tengo una hija», dijo. «Sophie tiene 7 años. Cualquier trabajo que acepte tiene que adaptarse a su horario». «Me gustan los niños», dijo Olivia. «Tráela a la oficina alguna vez. Deja que vea lo que hace su padre». Abrió la puerta del coche y se detuvo. El beso en la gala. ¿Realmente se trataba solo del veneno? Nathan recordó ese momento, la decisión tomada en una fracción de segundo, el contacto de su boca contra la suya, el sabor del champán y la muerte química, la forma en que ella lo miró después, enfadada y llena de vida. En ese momento, sí, dijo con sinceridad. Ahora ya no estoy tan seguro. Olivia asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Bueno, cuando lo tengas claro, avísame. Salió del coche y se asomó por la ventanilla. Nathan Hayes, antiguo agente del servicio secreto, actual salvador de vidas, futuro jefe de seguridad. Gracias por ser el tipo de persona que besa a multimillonarios para salvarles la vida. Se marchó antes de que él pudiera responder, desapareciendo en el ascensor con un gesto de despedida. Nathan se quedó sentado en su coche durante mucho tiempo, después de que ella se marchara, pensando en las decisiones y las consecuencias
y en la extraña forma en que la vida une a las personas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la escuela de su hija. La obra de teatro de la clase de Sophie es el viernes a las 2 p.m. Espero que puedas venir, le respondió. No me lo perdería por nada del mundo. Luego llegó otro mensaje, esta vez de Jack. Richard Bartlett está detenido. Ha confesado todo. Buen trabajo. Nathan arrancó el coche y se dirigió a casa. La ciudad ya estaba completamente despierta. La gente se apresuraba a ir al trabajo, viviendo sus vidas normales. Pensó en lo que Olivia había dicho, en llevar a Sophie a la oficina, en tener un trabajo en el que pudiera usar sus habilidades sin ocultar quién era. Le parecía una posibilidad, le parecía una esperanza. A su esposa le habría gustado eso. Siempre decía que él daba lo mejor de sí mismo cuando ayudaba a la gente, cuando protegía a la gente, cuando era la persona para la que se había formado. 3 meses después, Nathan estaba en la oficina de Olivia, que ahora era técnicamente su oficina, ya que había aceptado el puesto de jefe de seguridad, viéndola dar una rueda de prensa sobre la reestructuración de la empresa tras el arresto y la condena de Richard Bartlett. Ella había manejado el escándalo con elegancia, había sido transparente sobre la malversación, había creado comités de supervisión y nuevos controles financieros. Las acciones de la empresa habían caído inicialmente, pero luego se habían recuperado con más fuerza que antes. La gente respetaba la honestidad, respetaba la fuerza. Sophie estaba sentada en la silla junto a Nathan, balanceando las piernas y dibujando lo que ella llamaba la jefa de papá. Olivia había cumplido su palabra de dar la bienvenida a su hija a la oficina. Sophie venía 2 veces por semana después del colegio, hacía los deberes en la sala de descanso y encantaba a todo el personal. Una vez preguntó por qué Nathan había besado a Olivia en la gala, ya que había oído a alguien mencionarlo. Nathan le había explicado lo del veneno, lo de salvar vidas, lo de hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Sophie lo había pensado seriamente y luego había anunciado que besar a alguien para salvarlo era muy heroico y también muy asqueroso. La rueda de prensa terminó y Olivia volvió a la oficina con aspecto cansado pero satisfecho. Se había cortado el pelo más corto desde que se había hecho cargo de la empresa. Llevaba trajes pantalón en lugar de vestidos y se movía por el mundo con una nueva confianza. El dolor la había cambiado, pero también lo había hecho la supervivencia. ¿Qué tal lo he hecho?, le preguntó a Nathan. Perfecto, respondió él. Fuerte, transparente, honesta. Tu padre estaría orgulloso. Ella sonrió y se agachó para admirar el dibujo de Sophie. ¿Soy yo? Sophie asintió con entusiasmo. Llevas una capa porque eres una jefa, y los jefes son como superhéroes. Olivia se rió y Nathan sintió algo cálido en el pecho. Esto era bueno. Esto era lo correcto. Construir algo nuevo a partir de los escombros del pasado. Su hija segura y feliz, un trabajo que importaba, y Olivia, que se había convertido en algo más que una jefa, algo que aún estaba tratando de definir. Ella lo miró por encima de la cabeza de Sophie y levantó una ceja con curiosidad. Él le devolvió la sonrisa, una promesa de conversación aún por venir, de tiempo para descubrir lo que estaban construyendo juntos. Esa noche, después de dejar a Sophie en casa con la niñera, Nathan regresó a su apartamento y sacó una vieja caja del fondo de su armario. Dentro había fotos de su esposa, fotos de la boda e instantáneas de vacaciones, y momentos espontáneos capturados en película. Miró su sonrisa, recordó su risa y sintió que el viejo dolor se aliviaba sobre sus hombros. Estoy bien, le dijo a su foto. Sophie está muy bien. Vamos a estar bien. Lo sentía de verdad. Por primera vez en 3 años, lo sentía completamente de verdad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Olivia. Cena mañana. Solo nosotros. Incluso te dejaré pagar. Nathan sonrió y le respondió. Trato hecho, pero solo si prometes no pedir champán envenenado. Su respuesta no se hizo esperar. Demasiado pronto, Nathan. Demasiado pronto. Pero sí, lo prometo. Dejó el teléfono, miró a su alrededor, a su pequeño apartamento que durante tanto tiempo había sido como un escondite.
Quizás era hora de dejar de esconderse. Quizás era hora de volver a vivir, de arriesgarse, de besar a multimillonarios por razones que no tuvieran nada que ver con el veneno. La historia podría haber terminado ahí, limpia y ordenada, con los malos en la cárcel y los buenos avanzando. Pero la vida rara vez era tan sencilla. Una semana más tarde, Nathan recibió un sobre en su oficina, sin remitente, sin sellos, entregado en mano en recepción. Dentro había una sola fotografía, el coche de su esposa, la noche del accidente, tomada desde un ángulo que las fotos de la policía no habían mostrado, y en el reverso, escrito en letras mayúsculas precisas. Richard Bartlett no trabajaba solo. Seguimos vigilando. Nathan se quedó mirando la foto, sintiendo cómo el hielo se extendía por sus venas. El accidente que le había arrebatado a su esposa, que había marcado los últimos 3 años de su vida, que había investigado hasta que el agotamiento le obligó a parar. No había sido un accidente. En el fondo lo sabía, pero sin pruebas, saberlo era inútil. Ahora alguien le estaba diciendo lo contrario. Alguien quería que supiera la verdad. La pregunta era, ¿por qué? Y la pregunta más importante, ¿quién? No se lo contó a Olivia. Todavía no. No hasta que entendiera lo que eso significaba. Pero esa noche, después de que Sophie se durmiera, Nathan sacó viejos archivos y comenzó a investigar de nuevo. Esta vez con recursos que antes no tenía. Esta vez sin nada que perder. La fotografía estaba sobre su escritorio como una promesa o una amenaza. Y Nathan no sabía cuál de las dos cosas era, pero lo averiguaría. Averiguaría quién había matado a su esposa y por qué, y qué tenía que ver eso con Richard Bartlett y Cartwright Industries. Lo averiguaría y les haría pagar, porque eso es lo que hacen los protectores. Se interponían entre las personas que querían y la oscuridad. Besaban a multimillonarios para salvarles la vida. Criaban a sus hijas solos y llevaban el dolor como una armadura. Investigaban y buscaban y se negaban a rendirse, sin importar cuánto tiempo les llevara. Nathan Hayes había pasado 3 años siendo invisible, estando a salvo, siendo nada más que un conductor. Pero la invisibilidad era un lujo que ya no podía permitirse. La oscuridad lo había encontrado de todos modos. Ahora era el momento de luchar.